A Magda le habían dicho que eso que tenía en la piel no era algo normal. Le habían dicho que seguramente se trataba de una enfermedad o de alguna otra. Le mencionaron varias. Algunas eran enfermedades muy conocidas, hasta que fueron pasando a otras más complicadas como el lupus. En fin, ella quedó impresionada pensando que era algo insignificante, una simple alergia o algo por el estilo, pero no era así. La comezón era insoportable. Primero era la comezón en el día, principalmente en la mañana. Después se fue extendiendo hasta llegar y ocupar la tarde, hasta que, hasta que finalmente llegó a ocupar todo el día y toda la noche. Era una comezón increíble. Lo lamentable era que la comezón no paraba ahí. No se trataba simplemente de rascarse y ya, sino se trataba de observar la piel y el deterioro que el raspar la piel tan continuamente y persistente y con tanta furia y desesperación había desgastado por completo la piel. Así que sí estaba considerando que no debía ser algo común. No podía ser algo común, definitivamente no. Porque si fuera algo común, se hubiese ido tal como había llegado, es decir, de una forma tan común. Pero no, en realidad no era así. La comezón cada vez era más persistente e insoportable. Había llegado momentos en los cuales logró observar su piel y después de estar enrojecida comenzaba a sangrar. Ya tenía heridas que después se fueron haciendo cicatrices, las que cicatrizaban porque había otras que definitivamente no cicatrizaban, jamás cerraban. Por lo cual era común verle la piel manchada de sangre. Aunque algunos médicos decían que su situación era cada vez más grave, otros consideraban que eso se iba a desvanecer con el paso del tiempo, que había que ser pacientes, porque sus padres, los padres de Magda, consideraron que debían tener una solución cuanto antes. Pero uno de los médicos logró tranquilizarlos diciéndoles que era una cuestión de tiempo, que a muchos niños o niñas les sucedía algo así, y que por tanto nada más era cuestión de esperar y con ello se iba solucionando el problema. No había gran problema. Así que, en efecto, no tenían gran dificultad ellos para asumir esas recomendaciones. Pero una noche todo cambió. ¿Sí? Lo que se había limitado a la comezón e incluso el sangrado de la piel, ahora cobraba otras características. Magda sintió que había animales que le caminaban a lo largo de todo el cuerpo. No solamente ese hormigueo de la comezón, ese hormigueo extraño y persistente, sino claramente sentía las patas, que no solo le pasaban encima, sino que parecían enterrarse en su piel, haciéndole daño, generándole un dolor intenso y definitivamente inenarrable. Magda no aguantaba. Seguramente esa había sido la noche más tormentosa y larga de toda su vida. Y aunque su vida había sido corta, había que tomar en cuenta que ella era muy consciente desde muy pequeña de lo que soñaba. Siempre lo recordaba a detalle. Pero esa vez estaba entre el sueño y el vilo, mezclándose lo que soñaba con lo que en realidad vivía, pero todo era padecimiento. Observaba el reloj en el sueño y se daba cuenta que las manecillas o bien se detenían o incluso iban para atrás para nuevamente dejar soltar las mismas manecillas para que caminaran de manera más lenta pero hacia la derecha, como normalmente lo hacen después de haber ido hacia atrás.
Parecía que el reloj estaba a favor de que el tiempo se detuviera. Era una especie de boicot contra el tiempo mismo. Magda, con esos dolores, esperaba el instante en el cual todo acabara, que simplemente amaneciera para que ella pudiese abrirse paso camino a la salud, tal vez que la llevaran a un hospital de urgencia, claro está. Pero no, la noche se extendía y se extendía. Así fue definitivamente como Magda amaneció en el hospital. Ella ya no fue consciente de ese traslado. Para entonces había perdido la conciencia. Llamaron a la ambulancia y la llevaron de urgencias. Cuando recobró el sentido, se encontraba en su cama. Deseó por un instante que acudieran los médicos, alguien que verdaderamente conociera respecto al tema y lo solucionara lo antes posible. Aunque el médico que ella esperaba no acudió, salvo uno que otro que tiraba al azar comentarios, hacía conjeturas o simplemente daba diagnósticos sumamente errados. Aunque todos ellos aparecieron, no pasaba lo que ella pretendía. Y dicen que la siguiente noche, sí, la siguiente noche, Magda, después de rascarse tan insistentemente como nunca antes, logró desgarrar algo de su piel a través de la comezón, con sus uñas que se hacían cada vez más lisas, pero a la vez filosas y expertas. Logró desprenderse los trozos superficiales de las primeras capas de la piel. Fue entonces que sintió como de detrás, de dentro de su piel, salía otra piel. No solo otra piel, otros rasgos, otros ojos, nariz, boca. Era ella misma, la propia Magda, que ahora finalmente escapaba de la comezón, pero entraba al terreno de otro tormento. Ahora sentía dolores tan intensos que definitivamente se apoderaron de su cuerpo y de toda su vida, de toda su vida.